Yo estaba entrenando para Ironmans en esa época, tenía unos 30 años, ahora tengo 41. En casa, viendo la televisión o un documental, me levanté del sofá y al ir hacia la cama me caí. Bueno, me desconecté. Hubo como si un cable ¡clic!, se cortara. Tú no sabías qué es lo que había ocurrido. Por la mañana me desperté y de camino a la oficina me di cuenta que no podía dar más de 10 pasos seguidos. Fue algo muy, muy raro. Siendo triatleta en ese momento. Y cuando vino el médico que tenía que venir, me echó un jarro de agua encima y me dijo: mira, tienes el corazón de un hombre de 95 años y te vas a morir en pocos minutos si no te opero. ¡Ostras! ¿Qué me salvó? Que me negué a ello. No me lo quise creer. En el podcast de hoy tenemos a una persona muy especial. Él es Omar Enfedake, una persona que conocí justamente en una entrevista que él y Uri, su compañero de podcast, el podcast es Antifrágil Podcast, os recomiendo a todas y a todos que le echéis un vistazo porque es muy interesante. Pues en esa entrevista que ellos me hicieron, descubrí a una persona que había vivido realmente 2 episodios de experiencias cercanas a la muerte y descubrí una sensibilidad que sembró en mí una semilla que da lugar al podcast de hoy. Omar es músico, nos explicará los detalles de cómo ha vivido y cómo vive la música. Creo que es muy enriquecedor. Y recientemente ha habido una explosión en redes sociales, en particular en Instagram, donde la combinación de su imagen, por un lado salvaje y llamativa a nivel físico, combinada con la delicadeza de la música, ha hecho esta explosión en poco menos de un año, con casi 1 millón de seguidores en Instagram. Sin más, Omar, bienvenido. Un placer enorme tenerte aquí. El placer es mío, me hace muchísima ilusión esta entrevista. A mí la verdad que también me hace muchísima ilusión, porque una de las cosas que me estoy obligando, entre comillas, en mi vida es a moverme por aquello que siento mucho más que por aquello que pienso. Y la verdad que sentía que esa semilla que sembraste, o que no sé si voluntariamente, involuntariamente, o fue la energía divina que sembró esa semilla, pues que pudiera florecer en algo como el podcast de hoy, me apetecía mucho. Qué bien. Es una conversación que tuvimos varias veces con Uri también, que tu presencia y tu fuerza en aquel podcast despertó algo en nosotros, porque me acuerdo que tuvimos una charla después y demás, y hubo una conexión muy bonita que también cuando recibí tu mensaje, oye, me interesaría hablar de este tema contigo, dije, ¡guau, qué bien! Porque, bueno, hay un feeling mutuo, que también pusiste una semillita en mí y me hace muchísima ilusión poder hablar de un tema que, desde el punto de vista más mental, es un poco complejo, ¿no?, para la gente y para entender que algo así pueda existir desde la coherencia, diríamos, ¿no? Porque se escapa un poquito de lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Y ya lo veréis. Se escapa a la mirada de solo existe aquello que se puede ver, tocar y medir, que sería la mirada materialista. Siempre insisto cuando utilizo el término materialista que no hago referencia al dinero, sino a la materia, ¿no?, a las leyes de la física clásica, y que obedece mucho más a leyes de la física cuántica, que tiene que ver con aquello que no se puede ver, tocar y medir, pero que también existe. Entonces, cuéntanos, ¿qué fue exactamente lo que viviste? Pues lo has definido muy bien, porque fueron 2 experiencias cercanas a la muerte, o 2 experiencias de muerte, porque realmente estuve sin latido durante más de 3 minutos en ambas ocasiones. La primera ocasión fue... Yo estaba entrenando para Ironmans en esa época, tenía unos 30 años, ahora tengo 41, hace 11 años. Y en uno de esos descansos, en casa, viendo la televisión o un documental, me levanté del sofá y al ir hacia la cama me caí. Me desconecté. Hubo como si un cable ¡clic! Se cortara. Por algún motivo me desperté
Después me explicaron que fue como un golpe de adrenalina, que mi propio cuerpo soltó adrenalina y me despertó. Pero al despertarme vi que yo no sabía qué había pasado. Vi sangre en mi ceja porque me había dado con la cabeza en el suelo y pensaba que había tenido una simple lipotimia. Entonces yo vivía con mi ex novia en ese momento. Ella estaba en otro lado, en otra parte del piso. Y me acerqué a ella y le dije, mira, no sé qué me ha pasado, pero ha sucedido esto. Le intentamos quitar importancia, porque claro, nadie piensa que a los 30 años, mientras estás entrenando para Ironmans, puedas tener un problema de corazón. Tú no sabías qué es lo que había ocurrido. No sabía qué había ocurrido. Entonces, yo me había hecho pruebas anteriormente de pruebas de esfuerzo y me había mirado el corazón y todo estaba bien. ¿Qué sucede? Me fui a dormir y por la mañana me desperté y de camino a la oficina me di cuenta que no podía dar más de 10 pasos seguidos. Fue algo muy, muy raro. Me sentía como un señor de 90 años. Siendo triatleta en ese momento. Sí, siendo triatleta. Y sucedió de repente. Entonces, me acuerdo que tenía una relación más cercana con una señora que tenía una cafetería delante de la oficina. Y cuando fui a buscar mi café, me dijo, Omar, te veo gris y es un color que no me gusta. Entonces, cuando me dijo gris, dije, voy a llamar a mi tía, que mi tía es médico, y voy a comentarle la situación. Me dijo, mira, el color gris no tiene muy buena pinta. Ves al hospital o ves a algún centro y que te miren, que te hagan varias pruebas. Fui allí y me dijeron, mira, vamos a hacer una prueba de azúcar, una del sistema cognitivo y una de corazón. Pero salieron tanto el azúcar como la parte mental salió bien y ya solo quedaba una tercera. Ahí es donde todo empezó a gestarse dentro de mí porque empecé a tener unos miedos que no había vivido antes en relación a mi corazón. Y cuando vino el médico que tenía que venir, un médico de arritmias, especializado en arritmias, me echó un jarro de agua encima y me dijo, mira, tienes el corazón de un hombre de 95 años y te vas a morir en pocos minutos si no te opero. ¡Ostras! Así. ¿Qué sucede? Que después cuando estás en contacto con el mundo más sutil o energético, te das cuenta que una declaración de esa forma puede marcar el camino de una persona. Uh-huh. Y como cuando tú pones la confianza en un médico que te está, en principio es un especialista, cuando te dice una frase así tú te la crees y manifiestas aún más esa realidad. Entonces, como si fuera una sentencia, ¿no? Como si fuera una sentencia. Y me dijo, tengo que abrirte el corazón ahora mismo y ponerte un marcapasos. Y claro, de repente, un chaval de 30 años de estar haciendo Ironmans a estar en una camilla, muriéndose, fue como, ¿qué está pasando en la vida, no? Pierdes muchísima confianza en la vida. ¿Qué me salvó? Que me negué a ello. No me lo quise creer. Entonces recuerdo decirle al Señor, ok, respeto sus palabras, pero no me lo creo y quiero una segunda opinión. Y me dijo, no tienes tiempo. Y dije, pues lo buscaré. Entonces me quise ir a un hospital. Es muy curioso porque yo estando en esta situación estuve mirando en el móvil hospitales especializados en el corazón. Y me salió la Clínica Sant Jordi en calle Balmes. Y decidí ir allí. Y por algún motivo, el señor me dijo, no coges una ambulancia porque no llegas, coge un taxi. Y dije, wow, esto es más serio de lo que pensaba. Tuve la suerte de tener a mi madre cerca. Entonces recuerdo en ese camino, en el taxi de camino al hospital, yo pensaba que cualquier momento podía ser el último. Entonces miraba, era un día de lluvia, yo miraba afuera, miraba a mi mamá, miraba afuera, y decía, al menos si me voy ahora, que sea con el recuerdo de ver a mi madre y el recuerdo de este momento de lluvia en la ciudad, para cogerme alguna imagen, ¿no? Buscaba un poquito un apego a esta realidad. Pude llegar al hospital y tuve la suerte de encontrarme un chico, porque era bastante joven, que me dijo al oído, mira, entiendo que no quieras aceptar la situación, pero tienes un ángel aguantándote.
desde arriba. Un médico me lo dijo. Tienes un ángel aguantándote, porque nunca habíamos visto una persona con 20 o 25 pulsaciones por minuto cognitivamente respondiendo como tú. Aprovecha esta oportunidad. Y le dije, lo único que quiero es un marcapasos temporal. Quiero que me deis la oportunidad. Y me dijo, vale, te lo voy a dar. Entonces me pusieron un marcapasos femoral, que te abren la femoral y juegan como si fuera un partido de básquet a ponerte el ganchito dentro del corazón. Lo que pasa es que no podían anestesiarme por miedo a que me muriera por la anestesia. Entonces todo era... Se notaba bastante dolor y bueno, fue bastante traumático esa parte, ¿no? Entré en la UCI y ya me pasé un mesecito allí. Bueno, en la UCI menos, porque yo no sabía bien lo que era noche, lo que era día. Te tienen que lavar, no te puedes mover porque el marcapasos sale del corazón. Bueno, son situaciones que, si quieres, entramos un poquito más en esa experiencia, que también fue muy vital, porque de repente de estar moviéndote 5 horas de entrenamiento al día, estar en una cama sin poder moverte y literalmente haciéndote tus necesidades encima porque no puedes ni ir al baño, ¿no? Entonces, existencialmente hay un de 100 a 0 y eso es un shock bastante heavy. Cuando llevas un marcapasos hay una máquina que va haciendo pip, pip, pip y te marca el latido, ¿no? Eso es otra forma de manifestar que yo no soy capaz de hacerlo, porque hay una máquina guiándome. Y me daba la sensación de que sin ese cable yo ya no podía vivir, porque realmente, claro, estás enchufado a una máquina y te hacen creer, entre comillas, que no hay solución. La solución es la operación. Lo que pasa es que el tercer día, yo tuve la sensación de que tenía un dolor interno bastante grande y no entendía por qué tenía unos espasmos. Me dolía mucho a nivel pulmonar alguna parte. Y por algún motivo, pensando, dije, ¿qué puede ser esto? Y le pregunté a la enfermera, le dije, ¿qué puede ser este pinchazo? Me dice, quizás se ha salido el marcapasos del lugar. ¡Ostras! Entonces miré la máquina y claramente las pulsaciones habían bajado. Era de noche, había menos médicos, entonces tenía que contactar con el médico de guardia. Y efectivamente el marcapasos se había salido y me estaba dando chispazos en los pulmones. Uf. Y ese dolor venía de ahí. Pero claro, en esa resiliencia de aguantar, yo intentaba... Es que te desapegas mucho de la realidad cuando estás en un lugar así, porque al final estás intentando sobrevivir emocionalmente a algo que no es normal. Se te muere gente que vive... Bueno, que está estirada cerca de ti. Cada noche se llevaban camillas vacías. Entonces estaba con cardiópatas que eran la mayoría mayores que yo y cada noche se llevaban a alguien. Entonces tú cerebralmente tienes que desapegarte de esa realidad. Porque si te crees 100% que estás en esa realidad, es bastante oscuro todo eso. Entonces yo intentaba pues aguantar ese chispazo hasta que no pude más y dije, mirádmelo. Pues sí, se había salido. Me tuvieron que llevar de urgencias a operar otra vez. Me arrancaron el marcapasos porque el marcapasos lo cosen a la piel para que no se mueva. Uh-huh. Entonces, tuvieron que cortar los hilos, arrancar, sacar el marcapasos, volver a ponerlo. La chica que me atendió no sabía mucho no era especialista en eso, pero era la única que me podía atender. Pero me dijo una cosa que me cambió la vida. Y me dijo al oído, veo que confías en ti y eso te va a salvar. Uf, qué bueno. Y dije, wow, qué cambio. De un médico que en principio me tenía que dar vida o esperanzas, que era el primero, me dijo que me iba a morir, y una chica que conoce menos la profesión pero no tenía tanta experiencia a nivel de cardiología, me dice que me voy a salvar. Y dije, ¿a quién hago caso? Entonces yo me cogí a la segunda y empecé a creer en mí. Y me dijo al oído, contacta con el doctor Mon, Lluís Mon, que es el jefe de cardiología del hospital clínico y también pasa consulta en este hospital. Solo creo que eran los miércoles. Mi mamá podía venir a verme solo de 7 a 7 y 10 de la mañana cada día. Y ese día le dije, me ha pasado esto y me han dado este nombre. No sé si puedes hacer algo. No sé lo que hizo, pero a las 2 horas ese señor estaba ahí.
o al día siguiente. Y ahí también me reconectó con el poder de las madres y del que, o padres, pero esa capacidad que tenemos de hacer lo que sea por nuestros hijos. Ese señor, me acuerdo que apareció, el doctor Mon, y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, en medio broma, le dije, no me pasa nada. Yo estoy bien. Lo que pasa es que, bueno, es un paroncito, pero necesito que simplemente me deis la oportunidad de demostrar que puedo. Y me miró a la enfermera y dijo, subidlo a planta. Estabas en la UCI y dijo, subidlo a planta. Sí. Y dije, ¿cómo? Me dicen, dice, subidlo a planta. Claro, de repente empezaron a moverse médicos por allí porque parece ser que el día siguiente tenían ya previsto el marcapasos definitivo y la operación de marcapasos definitivo porque nadie daba un duro por mí. Y este señor me dijo, te voy a dar la oportunidad de que tú mismo veas. Me puse a llorar, recuerdo que me hubiese puesto a saltar de alegría, no podía, por supuesto, pero al final, al cabo de, creo al día siguiente, me subieron a planta y me monitorizaron desde planta. Y me dijeron, vamos a quitarte el marcapasos y vamos a observar. Claro, ahí entras en un Qué vacío. Valiente el doctor sí, también, ¿eh? Muy valiente. Por supuesto tú sí. y a la vez el doctor. Sí, yo creo el doctor más valiente incluso que yo porque, claro, ahí se hace responsable él de una decisión que a mí en ese momento me daba igual vivir que morir. Lo que necesitaba era probar que era capaz, ¿no? No me quería quedar con las ganas de simplemente llevar un marcapasos de por vida por el hecho de que me lo habían dicho, ¿no? Me subieron a la planta, me monitorizan, paso 2 días, el corazón seguía sin funcionar bien y un día le digo a mi madre, mamá, ¿me traerías una guitarra? Y mi madre me dice, ¿cómo te voy a traer una guitarra? Estamos en un hospital. Y dije... ¿Lo sentiste? Sí. ¿Sentiste que necesitabas un mensaje. Una guitarra? Dije, ¿me podrías traer una guitarra? Y mi madre me dijo eso y le dije, la miré fijamente y le dije, ¿realmente te vas a quedar con la duda? ¿Sabes? Si a mí me pasa algo de que no me trajiste esa guitarra, por favor, tráeme esa guitarra. La mujer no sé cómo lo hizo, porque yo no sé si se puede entrar una guitarra a un hospital, pero me trajo una guitarra. Y esa noche escribí una canción que se llama, está en Spotify, se llama Jump the Fence Again, saltar la valla de nuevo. Y la letra era sobre el proceso que había vivido de dolor y las ganas que tenía de volver a ver el campo, las vacas, la vida. ¿Creaste esa canción esa noche? Sí. La creé en 5 minutos. Una canción preciosa. Y la pregunta es, ¿la creas tú o se crea a través de ti? Yo creo que se canaliza a través de mí. Porque yo no creo directamente. Yo canalizo algo mediante mi música, pero yo no sé lo que toco. A mí me aparece, es como... Yo creo muchísimo más en la canalización que en la creatividad de por sí. Porque, bueno, es un tema largo, pero algo tocaremos ahí. Interesante. Entonces escribí esa canción y por algún motivo el cuerpo me pidió enviarla a 5 o 6 personas. No eran ni familiares, eran gente bastante random en el sentido de... No sé por qué la vida me pidió enviársela a esas personas, pero recibí feedback de cada una de ellas esa misma noche. Algunos eran del trabajo, otros eran un cliente, otros... No sé, algo me dijo que estas personas me enviarían una energía que me ayudaría. Y al día siguiente, yo dejo la guitarra, estuve llorando, soltando, porque quería vivir. Dejo la guitarra, me voy a dormir y me levanto por la mañana y el doctor a las 7 de la mañana me viene y me dice, Omar, no sabemos por qué, pero estás latiendo solo. Qué fuerte. Y dije, ¿cómo? Y me dice, no te estoy diciendo que estés salvado o que esté todo arreglado, pero estás latiendo solo, que no damos un duro por eso, por ti. Y dije, gracias. He encontrado el camino. Ya sé cuál es el camino entonces. Y era el camino de la emocionalidad. Era el camino de reconectar con esa parte más sensible de no tanto preguntarme por qué me ha pasado esto, sino permitirme vivir lo que me había pasado desde un lugar más sutil. Porque hoy tendemos a mentalizar todo. Pero
mentalizando quitamos fuerza e importancia a aquello que pasa sutilmente y que muchas veces no tenemos ni que saber. Esto que acabas de decir es muy potente, ¿eh? La pregunta del por qué obedece a quiero darle de comer a mi mente. La pregunta del para qué, que también se utiliza, por ejemplo, en PNL, le da de comer a la productividad, al futuro. ¿Para qué es esto? ¿No? Es una pregunta que me he empezado a dejar de hacer. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué he empezado este podcast? No me interesa tanto. Ni el por qué ni el para qué, sino el permitir que esto que estoy sintiendo y que está ocurriendo se incluya dentro de mi vida, ¿no? Y eso es lo que hiciste. Dejaste de preguntarte el por qué y lo abrazaste. Sí, lo abracé. Sí, fue esa sensación de la vida por algún motivo me está llevando por este camino. Esto es algo que he hecho toda la vida. He tenido esta conexión con la música desde mi yo más auténtico siempre. Desde tu ser. Mi ser, desde mi esencia. Y después con el tiempo me di cuenta que la desconexión, sobre todo del corazón, significa, para mí, estoy hablando de una experiencia personal, cuando no estoy alineado con mi coherencia, con mi ser, el cable se corta o la vida me desconecta. Porque yo necesito mucha coherencia. Desde mi extrema sensibilidad necesito mucha coherencia. ¿Conoces el concepto de coherencia cardíaca? Sí, es muy bonito. Se utiliza mucho para ver, a nivel de neurociencia y para conocer el estado de la salud. Se utiliza el concepto de coherencia cardíaca y ahora has dicho eso. Y otra frase que me viene también es que el corazón es el hogar del alma. Sí, eso lo aprendí después con Manel Ballester, ¿no? Que es una segunda fase que viví, que fue como mi mentor o mi papá del corazón. Pero es como un padre para mí. Pero me ayudó a entender y aceptarme, que no me aceptaba. Me di cuenta que tuve una segunda... Claro, es que luego esto se alarga porque cuando salí del hospital yo pensaba que todo ya estaba bien y empecé a tener... primero, nadie habla de los dolores que yo sentí días después. O sea, yo nunca he tenido tanto dolor corporal, físico como el mes y medio de reintegración que tuve después de salir del hospital. Después de esa noche, componer, crear, canalizar esa canción, tu cuerpo empieza a latir y hay un periodo de convalecencia para volver a la vida funcional, digamos. Pero hay mucho dolor. Y hay mucho dolor. Mucho dolor. ¿Y eso? Yo creo que estaba somatizando también muchísimas partes que igual no estaba mirando de mi dolor emocional. Transmutando. Sí, y lo estaba somatizando físicamente. Mi cuerpo estaba soltando algo y estaba dejando ir mediante muchísimo dolor, muchos espasmos, mucho dolor. Y al final yo creía que la vida, iba a seguir. Claro, sales con un subidón. Cuando sales de una experiencia así y te das cuenta que tengo la capacidad de autosanarme. Entonces ahí ya también entras tocas tu ego. Hay partes de ti que es como un niño pequeño, ¿no? Con un juguete nuevo. ¡Hala! Pero qué heavy. Se lo tengo que contar a todo el mundo. Esto... No. Tranquilízate. Primero integra todo esto porque ni tú sabes qué coño ha pasado aquí. Tiene que ver con algo más divino y no tan egoico. No depende de ti tanto. O sea, tú lo que tienes que hacer es mirar a los ojos y conectar con esa parte más auténtica de ti, pero al final la vida era el resto, si tú te alineas. Que tenemos esta tendencia a querer controlarlo todo, ¿no? Bueno. Y hay momentos en los que la vida, o sea, es más dejar el volante que intentar aguantarlo, ¿no? Y como en el drifting de un coche o quien ha conducido karts, para compensar un derrape, digamos, muchas veces tienes que soltar el volante o dejarlo ir un poquito para que el volante vuelva a su lugar y enderezca el coche. Pues la vida a veces es así también, ¿no? Y lo que pasa es que tenemos esa tendencia a querer controlar todo desde esa fuerza interior que puedo con todo porque me han dicho que puedo. Eso me lleva a un interrogante
que últimamente me motiva especialmente a leer, a reflexionar, a meditar sobre el libre albedrío, ¿no? ¿Qué es realmente el libre albedrío? Para los que no lo conozcan, la capacidad de decidir o no qué viene dado y qué no viene dado. Eso estaría bien que luego dejáramos un espacio para poder reflexionar. Sí, porque es un temazo. A más navego la vida, mayor me hago, más me veo asistido por la vida. ¡Oh! ¿Sabes? Es una sensación de bueno. Quizás tengo que hacer menos y dejar que sucedan más cosas. Y yo poner el propósito, yo mirar hacia dónde quiero ir o qué cosas no quiero hacer, pero también permite que la vida decida por ti hacia qué camino. Ser vivido. Ser vivido, exacto. Eso, las cosas más mágicas en la vida o las cosas que suceden a lo grande muchas veces suceden porque dejas ir el control. Y me ha pasado, por ejemplo, en redes sociales ahora, ¿no? En el momento en que acepté mi ser desde todas las esquinas, porque había una parte de mi muerte que significaba que yo no estaba aceptando partes de mí. Uh-huh. Y entonces mi ser, o a veces me veía como esa bestia física, a veces me veía como esa persona sensible, a veces me veía solo como el papá o el hijo que tenía que trabajar esos traumas. Me veía por secciones. Uh-huh. ¿Por qué? Si eres todo. Y cuando empecé a verme como ese todo y empecé a compartirme como desde esa vulnerabilidad, pero también desde la fuerza, pero también desde la duda y también desde la música, empezaron a entenderme como ser, ¿no? Y la magia se hizo. Y la magia sucedió, ¿no? Al final, yo creo que la muerte me trajo gran parte de esa capacidad de abrirme a lo vulnerable hacia mí mismo, ¿no? Cuando estás en un lecho de muerte casi, es que muchas cosas pierden sentido, otras lo ganan. O sea, pero tiendes a ver que aquello... ¿Quién lo gana? Sobre todo... Mira, te diré primero qué pierde sentido, porque fue con lo que no supe gestionar mi relación con lo material después. Porque yo era empresario en esa época, había estudiado económicas, tenía empresas, trabajaba muchas horas, ponía mucha potencia en lo anabólico, en vamos a conseguir. Pero me estaba olvidando de darle importancia a esa parte más sensible y más coherente de mi ser. O sea, no me estaba permitiendo decir no a muchas cosas cuando realmente me apetecía decir no. Entonces, tiraba. Y esa relación con lo material empezó a desaparecer y empezó a perder sentido el tener cosas. Porque al final me di cuenta de que la experiencia energética era tan potente cuando entrabas en ese mundo, que les pasa a mucha gente cuando entra en el mundo espiritual, que pierden contacto con lo material. Uh-huh. Entonces, que también es un error, porque vivimos en este momento, esta tierra y en este preciso instante para también disfrutar de esto. Uh-huh. Si no, no tiene sentido, ¿no? The whole picture, que se dice. Pero, ¿qué perspectiva gané? Ahí gané sobre todo la perspectiva de confiar un poquito más en la vida, confiar en que y leer las alertas y leer las señales, porque la vida me estaba trayendo señales constantemente sobre cosas que debía de cambiar y yo me entraba por aquí, me salía por aquí y seguía como un torito hacia adelante, hasta que la vida dijo, a ver, ¿cómo paramos a este tío? Pero claro, le estamos mandando señales, pues switch off, vamos a apagar el interruptor. Pero claro, yo venía de situaciones donde me sentía depresivo, o me sentía en desconexión con algo, o me sentía, había venido de épocas donde incluso había sido infiel, y todo eso son señales de que no estás en el lugar donde tienes que estar. Yeah. Porque no hay una coherencia en valores. Otra cosa es que tú seas consciente de eso y digas, vale, estoy viviendo este momento, me permito este error, pero voy a aprender de ello. Yo no estaba aprendiendo de esos errores. Yo estaba simplemente tirando. Y la vida o la muerte me trajo esa capacidad de decir,
¿por qué no aprendes un poquito más de las señales y así no hace falta llegar a un extremo como el que has llegado ahora, de muerte, ¿no? Y eso fue un punto muy bonito. Y ahora estoy muy atento a todo lo que sucede, sin volverme loco, porque también puedes entrar en una paranoia. Pero si, por ejemplo, las cosas no se ponen fáciles a la hora de hacer ciertas acciones, igual a la primera pues vuelvo a probar, a la segunda vuelvo a probar. Pero si llevo 3 veces y cuesta, digo, pues igual voy a parar. Qué bueno. Igual no es el momento. Y me centro en otra cosita que igual sale un poquito más fácil ahora, ¿sabes? Qué bien. Pasa un mes con mucho dolor. ¿Cómo continúa? Continúa que vuelvo a la vida a tope, en el sentido de muy motivado. Pero teniendo muy claro que yo ya no quería llegar a ciertos niveles de estrés, a ciertos niveles de locura o empresarial o... Con los aprendizajes que acabas de nombrar, Exacto. ¿no? No me quería permitir, o sea, no quería volver a vivir algo así. Caer en la trampa de nuevo. En la trampa. Lo que no estaba viendo, que luego me di cuenta con los años y que me ayudó mi mujer a ver mediante el espejo, es que estaba focalizando toda la culpa en una cosa, que era el trabajo. Pero lo estaba usando simplemente para no traer atención a todo aquello que realmente dolía, que era lo que me identificaba como ser. Porque el trabajo, al final, tú juegas un cierto rol, sobre todo cuando trabajas a nivel empresarial, ¿no? Juegas un rol donde puedes ponerte una chaquetita por la mañana, por eso mucha gente se siente a gusto vestida de traje, porque vestido de traje es como un escudo, luego llegas a casa, te quitas eso y eres otra persona. Pero yo recuerdo que era muy fácil culpar ese rol y decir, estabas haciendo mucho, estabas muy estresado, estabas tal. Pero con los años me he dado cuenta que estabas mirando tu herida con tu padre. Estabas mirando tu herida hacia quizás lo femenino. Estabas mirando tu relación contigo mismo y tu honestidad contigo mismo. Estabas mirando en los valores en los cuales tú quieres crecer y desarrollarte. ¿Estabas siendo honesto contigo mismo? ¿O estabas focalizándote solo en culpar una parte de ti? En definitiva, el trabajo no es otra cosa que la expresión de lo que eres. Siempre en el orden soy, hago, tengo. Si me centro en el trabajo, me estoy centrando en lo que hago. Y el paso previo es lo que soy. Lo que soy. No estaba mirando esa parte. Y quizás eso fue lo que la vida, debido a ese caminar, me llevó a una segunda experiencia. Pasaron 4 años donde yo empresarialmente pues seguía trabajando, bajé el nivel de estrés, volví a recuperar partes de mi yo, pero de forma inconsciente, no poniendo... Recuperé la relación con mi padre porque se había roto durante un tiempo, que eso es un punto muy heavy, pero a mí se me paró el corazón cuando yo dejé de hablar con mi padre, una época. Y cuando pones a analizar, te pones a estudiar cuáles son los vínculos entre mamá y papá, hijo, y la importancia energética de esa estructura. De la familia. Te das cuenta de que cuando uno de esos pilares desaparece, tu referencia hacia la vida también desaparece. Entonces, yo dejé de hablar con él por situaciones que yo no quería dejar de hablar con él. Ni él quería dejar de hablar conmigo. Pero no supimos gestionar la situación. Entonces, sucedió. Y curiosamente, después me di cuenta también que gracias a esa muerte mi padre reapareció. Entonces se acercó a mí de nuevo. O sea, que la muerte me ha traído cosas muy bonitas. Y por eso cuando digo que la muerte fue una bendición, la gente a veces dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser una bendición? Pues sí, fue una bendición. Pero bueno, en este proceso llegué a los 34 años y invité a mi madre a una ceremonia de... Yo quería hacer una ceremonia de algún tipo de psicodélico que me llevara a un estado mental de no control, de permitirme ver algo más allá. Porque sí que había podido entender que había una muerte, pero no había podido disfrutar de la muerte como tal. Y para gente puede sonar fuerte el disfrute de la muerte, pero no había mi primera situación o experiencia de muerte no...
yo estaba demasiado arraigado aquí. No pude ver nada porque no pude permitir el irme. No me dejé ir. En esta segunda, que yo no pensé nunca que iba a derivar en una experiencia de muerte. Yo iba con mi madre a tomarme unas setas y a ver qué sucedía ahí a nivel kármico o energético entre nosotros. También vino mi mujer. Estábamos con un chamán, un amigo. Y en eso que nos tomamos la pócima y de repente miro a mi madre y digo, mamá. Y veo que tiró el cuello hacia atrás y no respiraba. Y dije, mamá. Le tomé el pulso y no había pulso. Tu madre no respiraba. No. Y dije, mamá. Empecé a gritar su nombre, a zarandearla. No había respuesta. Y yo, no puede ser. O sea, claro, culpa. He matado a mi madre. He traído a mi madre a una ceremonia y he sido quien ha causado que mi madre muera. Culpa. Empecé a culparme, a llorar, a culparme, a estirarme encima suyo, a llorar su muerte. En esas, claro, hasta el chamán se acojonó y llamamos a la ambulancia, pero no funcionó el teléfono. No iba la señal. Una señal. Entonces, en el momento que acepté la muerte de mi madre... ¿Falleció tu madre ahí? No falleció. Pero en el momento que acepté que había muerto... Parecía que había fallecido y lo aceptaste y volvió. Y volvió. Y claro, en ese momento yo la abrazo. Ahora no recuerdo los sentimientos, pero fue algo muy, muy, muy fuerte, esa sensación de abrazarla. Me senté, empecé a ver unas líneas como geométricas, unas formas blancas, y ¡shum! Y pillé un ascensor y me fui. Y aparecí en esa misma habitación, en la misma casa, una casa de madera, sin las personas con las que yo estaba rodeado, y 10 o 12 luces blancas delante mío, largas, como si fueran unos pilares con una cierta forma humanoide. Y yo estaba observando desde la paz absoluta, una paz absoluta. Pero no tuve la sensación de que me estuvieran llamando para ir al otro lado. Tuve la sensación de que había un mensaje para mí. Pero no había palabras, había simplemente como una energía. Y la frase que me venía era: estás asistido, estamos aquí, no te preocupes. Eran todo mensajes de confianza hacia la vida, de no te preocupes. Al final, yo no sé cuánto tiempo estuve ahí, porque el espacio-tiempo es relativo a esta experiencia humanoide, pero cuando tú estás, es como en los sueños hay veces que te da la sensación que han pasado 3 meses o un día entero y realmente llevas 2 horas de sueño, o hora y media. Pero entonces en ese momento empecé a oír unas voces, unos gritos desgarradores, pero muy lejos, muy lejos. Y de repente me desperté y veo que el chamán me estaba cogiendo en brazos, haciéndome como una reanimación. Mi madre estaba llorando, mi chica estaba llorando, y yo diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí? Entonces, al final, para no hacerlo muy largo, lo curioso es que mientras yo estaba teniendo esa experiencia, mi madre, cuando tuvo la suya, o antes de la mía, cuando tuvo la suya, ella estaba despidiéndose de su mamá. En esa misma habitación, pues su mamá murió cuando ella tenía 13 años, y estaba en esa misma habitación despidiéndose de su mamá, de la que nunca pudo despedirse, mientras nos veía llorar su muerte, yo estirado encima suyo. Había tenido había salido de su cuerpo. Una experiencia extracorpórea. Entonces, había conectado con 2 planos, uno físico y uno más etéreo, y estaba permitiéndose conectar con esa parte etérea y despedirse, y ver cómo yo estaba llorando su muerte. Y curiosamente, después de una experiencia así, mi madre
estuvo llorando 2 horas y media sin parar, en un estado no de trance, sino de mucha pena. Y se permitió, en ese estado más inconsciente, limpiar algo que ella llevaba, que por supuesto es normal cuando a los 13 años pierdes a tu mamá. Claro. Hay un acúmulo de situaciones cuando tú tienes que ser la fuerte porque tienes que seguir viviendo y tienes que tirar adelante, pues ese acúmulo de emociones pues se quedan ahí. Y esa experiencia le permitió 2 cosas, 3, despedirse de su mamá, llorar la muerte de su mamá y también vivir la experiencia que no se permitió de mi muerte anterior, porque Claro. ella siempre tuvo que ser la fuerte. Entonces, al verme morir de nuevo, se permitió durante 2 horas y media llorar la muerte de su mamá y la mía, porque curiosamente su mamá murió el 6 de marzo y yo nací el 6 de marzo. El tema de las sincronías con las fechas es una auténtica barbaridad. Es una locura. O sea, piel de gallina cuando lo has dicho, porque en los últimos meses están ocurriendo una serie de sincronías en mi vida temporales de auténtica piel de gallina. 6 de marzo. Sí. Increíble. De años distintos, pero imagínate para mi madre, el 6 de marzo representa lo más duro y lo más bonito de la vida. Una polaridad absoluta. Entonces, yo creo, después estuvimos analizando mucho por qué sucedió todo eso. Y tenía que suceder simplemente por algún motivo. Ya ni nos preguntamos más allá. Yo es una experiencia que no necesito volver a vivir, sinceramente, porque no necesito volver a pasar por eso. Pero me ayudó muchísimo a valorar ciertas cosas y a desapegarme también de un miedo muy grande que tenía y seguramente sigo teniendo, como todos, a la muerte de una mamá o un papá, ¿no? Pero el poder vivirlo, pues normalizó un poco más esa situación, porque algún día todos nos vamos a tener que despedir. Todos. Y estamos hablando de un papá y una mamá, pero podríamos entrar en la despedida de un hijo, que ahí nadie se atreve a entrar, porque es muy doloroso. Pero es una realidad. Entonces, la muerte, yo creo que estamos completamente desconectados de la muerte por miedo, pero es que si conectáramos con esa parte de la muerte y la aceptáramos como en sociedades más antiguas o anteriormente las muertes eran más una fiesta que una pena. Y hoy, por un tema también económico, se ha hecho esa parte tan de pena, de funerales, de... Probablemente la inclusión de lo no terrenal. Exacto. Era algo mucho menos discutible. Exacto. Sí, no había tanta... Ahora todo es tan aquí, tan apegado a esta realidad única. Y excluyente. Porque al final hay un concepto del que me gusta hablar que es el entendimiento profundo. Para mí el entendimiento profundo es el que incluye, la palabra incluir, la materia, lo que se puede ver, tocar y medir, que existe y por eso estamos en esta vida terrenal, y que incluye y está combinado con aquello que no se puede ver, tocar y medir y que corresponde a la cuántica, lo divino, lo sagrado, y que la unión de esos dos mundos da el entendimiento profundo. Y en esas sociedades ancestrales, el entendimiento profundo era algo constante. Y la mirada actual, excluyente de una parte de ese entendimiento profundo, el estrés y el daño que nos provoca, especialmente cuando hay situaciones dolorosas o situaciones en las que la ecuación, si excluimos la parte que tiene que ver con la cuántica, hace que la ecuación no salga. Claro. Sí, que eso es una parte... Claro, eso me ayudó muchísimo esa relación que tuve con Manel Ballesté, ¿no? Porque después con los años me pasó a los 2 años o 3 después de esta experiencia. Una noche mi mujer se fue, tenía que coger un AVE para Madrid. Ella trabajaba de modelo y yo por algún motivo me empecé a sentir un poquito débil una tarde y le dije a mi madre, ¿te puedes quedar con mi hijo hoy? Hay algo que me dice que necesito descansar. Y me fui a dormir a las 8 de la tarde, cuando mi chica se fue al AVE,
Pero algo dentro de mí me dijo, si te duermes, te mueres. Si te duermes, no te despiertas. Y dije, ¿cómo? ¿Y esta voz? Si te duermes, te mueres. Y dije, no, espera, ¿qué está pasando? Me puse la mano en el corazón y empecé a notar también el latido de aquí, unas pausas en el corazón. Dije, ¿qué está pasando? ¿Esto es posterior a la segunda ECM? Sí, y pasó, es muy curioso porque esta sensación me pasaba cada año después de la ECM, de mi primera ECM, en septiembre. Cada año en septiembre, otra sincronía. Yo entré el 21 de septiembre al hospital y cada 21 de septiembre al 20 o al 30 tenía siempre una experiencia. Puedes llamarlo ansiedad, puedes llamarlo un patrón repetitivo, puedes llamarlo memoria, lo que sea, ¿no? O energética o biológica, lo que sea. Pero había una marca que se había quedado ahí, temporal, y que me llevaba de nuevo a ese patrón. Y esa noche, por algún motivo, me sentí tremendamente frágil y me acerqué mucho más a la muerte. No sé por qué motivo, pero hasta el punto de que el AVE, que yo nunca lo había vivido, se retrasó 2 horas y media para mi chica, que yo nunca, mira que he cogido aves, pero nunca había visto un retraso tan grande. Y en el último momento, porque ella me iba preguntando, ¿cómo estás? ¿Por qué aún estás despierto si estabas tan cansado? Yo no quería compartir ese sufrir que estaba viviendo, por no preocuparla. Y me dijo, acaba de llegar el AVE, o me lo dices o pillo el AVE. Y le dije, ven a casa, necesito compañía, porque creo que me estoy yendo. Me pasé la noche entera haciendo respiraciones, no dormí por miedo a morir. Y acabé en la consulta de Manel Ballester. Porque, para los que no lo sepan, Manel Ballester, cardiólogo reputado, con una mirada de entendimiento profundo. Más holística. Sí, es catedrático, o había sido catedrático de la Universidad de Lleida, creo que jefe de cardiología del Hospital de Sant Pau, bueno, una eminencia, un tío increíble. Y porque yo, después de esta experiencia, de esa noche, me volví a preocupar mucho y volví al médico que en mi primera experiencia me salvó, el Lluís Mon. Lo que pasa es que la experiencia fue completamente distinta, porque un día le pregunté, Lluís, ¿usted cree que las emociones o la tristeza me puede estar llevando a este camino? Y me dijo, el corazón es un mecanismo, es una máquina, esto no tiene sentido. Te había dado lo que necesitabas recibir en el momento que tocaba. Exacto. Y la vida debía continuar hacia otro lugar. Eso mismo. Y por suerte me dijo esa frase y dije, gracias, porque entonces no eres mi médico ya y te tengo que dejar ir. Y lo has sido, y de un modo maravilloso, y ahora toca otra etapa. Toca otra etapa. Y ahí es donde encontré a Manel Ballester, que me acompañó en la aceptación de mi ser como cardiólogo. Un tipo que cuando llegué a su consulta me miró los chakras, un tipo que me explicó cómo el corazón funcionaba no tanto por latidos, sino por campos magnéticos. El corazón helicoidal. Que tiene un vídeo el doctor Manel Ballester del corazón helicoidal que recomendamos 100% para todas aquellas y aquellos que no lo hayan visto. O el corazón, cuando lo desplegas, es una cinta de Moebius, es un infinito, y el corazón no es más que una cinta plegada. Y es algo que, cuando empezó a explicarme cómo los animales nunca se preguntan, me decía, mira, un león tiene un corazón distinto a una jirafa, un latido distinto a una jirafa, distinto a un perro, distinto a tal. Tú tienes un corazón distinto a muchos, pero tú eres único. Pero si te fijas, ¿a que tu papá lleva marcapasos? Dije, sí, se lo han puesto. Vale. Tu abuelo también se pensaban que tendría que llevar marcapasos seguramente, pero igual por un tema de tiempos no se lo pusieron. Vuestra línea biológica ha escogido este camino. Entonces tú tienes la suerte de tener 40 pulsaciones por minuto, pero no lo veas como algo negativo, Omar. Acéptate. Y desde esa aceptación acepta la vida. Y ahí es donde dice clic. Dije, soy único.
Entonces, ¿por qué coño tengo que tener miedo a aquello que soy? Porque intentan estandarizarme, porque intentan decirme que si no lato de esta o de aquella manera debo llevar un marcapasos porque así lateré, mi corazón laterá, latirá, perdón, a 60 pulsaciones por minuto, como dicen los libros. ¿Por qué 60? ¿Por qué no 55? ¿Por qué no 50? Entonces ahí se abre un melón de... El melón de la transformación existencial, ¿no? Sí, porque ahí fue donde me di cuenta de que no es fácil la aceptación en una sociedad como la que vivimos, donde constantemente está intentando modificarte para que formes parte del status quo y de lo estándar. Pero es que se ve en la sociedad. O sea, la autenticidad está mal vista en muchos casos. Cuando tú llamas la atención demasiado, te van a señalar. Y me ha pasado, por ejemplo, con redes sociales. A la mínima que llamas la atención por algún motivo, claro, las inseguridades de mucha gente, tú estás actuando como espejo, porque ya no hay excusas, porque estás viendo a un tipo que sí, que es papá, que tiene empresas, que tal, pero sigue cuidándose, sigue estando en un momento consciente, sigue pasando tiempo con su hijo, y tú ya no te puedes parapetar en la imagen de no, es que no tengo tiempo, o no puedo, o tal. Entonces, esta sociedad es difícil salir de la rueda. Pero Manel me ayudó a salir de esa rueda. Y en el curso que hice con él, tuve que hacer un curso de 1 año, que lo comentábamos antes, con él, para entender realmente qué era todo esto. Y en 1 año hablamos de física cuántica, hablamos de terapias energéticas, hablamos de cómo, combinando la medicina con terapias energéticas, es una combinación preciosa y poderosísima. La materia con la cuántica, ¿no? Es eso, cómo el trabajo de manos con la polaridad, que al final es el curso que yo hice, te permite trabajar sobre otros seres, ayudándolos a polarizar esa energía, que muchas veces simplemente está desalineada, porque somos seres eléctricos, todo es electricidad. Y claro, pues bueno, es una sociedad donde no miramos hacia ese camino. Hasta ahora, Omar, hemos estado hablando de tus 2 experiencias cercanas a la muerte, de las emociones, de los eurekas, de los movimientos de las mismas. Hemos nombrado también algunos de los detalles que los libros y también los expertos hacen referencia de un modo sistemático: la luz, las vivencias extracorpóreas, el acceso a una información de sabiduría que no proviene de ti mismo, sino que te llega. Y creo que llega el momento de preguntarte acerca de cómo las ECMs han transformado tu ser y tu mirada, esa transformación personal o existencial. Mi padre decía una frase, decía: los listos aprenden de sus propios errores, los sabios de los errores de los demás. ¡Oh, qué gran frase, por favor! Sí, es muy bonita. Y lo que la vida me enseñó en este caso es que, porque después he estado hablando con otras personas que han tenido experiencias también similares a la mía, porque por el camino te vas encontrando. Curiosamente, la vida te va trayendo personas que energéticamente vibran similar, ¿no? Uh-huh. Y todos hemos pasado por varias fases. Hay una fase de desapego muy grande hacia la vida, porque de repente te das cuenta que quizás esto es una simple holografía. Quizás esto es un proceso temporal. Quizás esto es un proceso para entender qué son quizás las emociones, porque en lo etéreo hay desapego, hay mucho desapego. Y lo que aprendí de esa experiencia es el desapego, la importancia del desapego de lo que vivimos. Porque creo que lo que nos enferma... Yo tengo 2 vías que entiendo que la enfermedad viene por 2 vías. Lo que metemos dentro de nuestro cuerpo es muy importante, pero después el conflicto o cómo nosotros vivimos lo que vivimos es otra parte. De ahí que mi ser tuviera que buscar la música como ser hipersensible, por eso muchos
hipersensibles acaban siendo artistas. No por el hecho de que quieran serlo, sino porque lo necesitan. Porque es la única forma, o de las únicas formas que tenemos de canalizar lo inexplicable. Entonces, sí que me di cuenta en este proceso de que la vida, para yo seguir una vida plena, necesitaba aprender o reaprender lo que significaba el desapego hacia la propia vida. Pero desde un lugar sano, no desde el de todo me la pela, y porque pasas por ahí, Claro. pasas por ahí, porque de repente dices, vale, si en cualquier momento esto ya no es nada. La mirada rápida o simple de ver que esto es una parte pequeña de algo mucho más grande puede hacer que lo sueltes Pues, tanto que te dé igual. Que te da igual. Y ahí entras. No es eso. No es eso. No es eso, porque al final empezamos. Yo creo mucho en la fractalidad, y de la misma manera que hay día y noche, yo creo que hay vida y muerte. Pero es que después sí vuelve a haber vida y muerte, igual que luego hay otro día y otra noche. Porque al final, como no sabemos, claro, como no tenemos memorias, o eso dicen de lo que hemos vivido anteriormente, que seguro que hemos vivido cosas. Bueno, Brian Weiss, ¿no? Conocido psiquiatra y escritor, justamente hace referencia a la terapia de vidas pasadas, ¿no? Sus libros de El mensaje de los sabios, Muchas vidas, muchos maestros. Entonces hay una parte que me permito, que es ese observar la vida, pero intentar desapegarme de hacerlo demasiado mío. Porque volvemos a lo de antes, ¿no? Si yo por algún motivo tengo que vivir la muerte de un ser querido, ya sea mi madre, mi mujer, mi hijo, yo tengo la opción de hundirme y desaparecer con ello, o tengo la opción de entender que la vida me está trayendo esa oportunidad para trascender algo. Que eso es muy difícil de entender porque... Sobre todo si no incluyes o si solo incluyes la vida terrenal. Claro, porque muchas veces la respuesta no va a estar en esa vida terrenal. Sí, porque la vida terrenal, en la vida terrenal tendemos a la acumulación de cosas, porque es lo normal. O sea, queremos tener comida cada día, querer una casa cada día, y si tenemos dos, mejor, y si tenemos 2 coches, mejor. Pero al final, sin lo otro, todo eso no tiene sentido. En el sentido de, si tú no conectas con esa parte más, ¿cómo te diría? Del alma. Del núcleo, del alma. Es una parte que es difícil de explicar, porque mucha gente ve estos temas como un tema de fumado, ¿no? Como dice Uri. Sí, dice, eso es de fumados. No, esto es de hacer mucho trabajo sobre ese desapego a lo que pueda suceder. Es la semilla de lo que eres. Es la luz desde la que materializas, desde la que brillas, desde la que tiene sentido, desde la que nace el propósito. Sí, porque al final, pues eso, tú puedes escoger lo que voy a comer hoy, pero si te fijas, pocas cosas puedes escoger a nivel global cuando miras tu vida en general. Las grandes cosas que nos ocurren, tanto en positivo como en negativo, no las escogemos. No las escoges. Y por eso hablo de la muerte de un ser de un ser querido, ¿no? O de la pérdida de un trabajo. O esa es una situación en la que realmente he aprendido a ver las cosas como una oportunidad de trascender, de aprendizaje. Porque si no, entramos en el victimismo, entramos en el no crecimiento. Porque el crecimiento viene de la pérdida. Gran parte del crecimiento. Yo no he visto mucha gente que crezca desde la abundancia. Yo he visto crecimiento desde el perder. ¿Qué te parece si hablamos de dolor? Porque seguramente cuando hablamos de la pérdida nos conduce al dolor, y eso nos lleva a la primera parte de la entrevista, cuando hacías referencia a cómo toda esa etapa en la UCI, con tanto dolor, con tanto hackeo interno, genera aprendizaje, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos de cómo ese dolor
que en muchas ocasiones proviene de pérdidas, pero en otras ocasiones proviene de otros escenarios, es el que coge y hace una deconstrucción de nuestras redes neuronales, creencias, lealtades y guiones para llevarnos a otra dimensión. ¿Qué te parece eso? Cuéntanos un poco lo que antes has empezado a introducir. Sí, yo creo que el sufrimiento y el dolor son herramientas potentísimas. Cuando digo potentísimas, me refiero a en el momento y en la forma necesaria. No hace falta alargarlos, porque tendemos... El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Exacto. Y el sufrimiento tendemos a alargarlo. Una cosa es cuando hay dolor puede haber un momento de sufrimiento. El problema es cuando convertimos esa emoción en sentimiento infinito y se queda ahí estancado, enquistado. Eliges esa forma, ¿no? Eliges, sí. Sí. Perdona que te corte, pero es que estás tocando un tema que me emociona especialmente. Las grandes cosas de la vida, tanto en positivo como en negativo, se dan. No las escogemos. Y cuando abrimos la pregunta del libre albedrío, que ya he dicho antes que me emocionaba este tema, realmente el libre albedrío tiene más que ver con cómo voy a reaccionar ante aquello que me está ocurriendo, que no de si aquello va a ocurrir o no. Ese proceso que está ocurriendo, voy a abrir el corazón y generar un aprendizaje y una sanación, o voy a darle la espalda, negarlo, luchar contra ello, y entonces se manifestará, como decía Carl Jung, una vez tras otra, hasta que aprendas lo necesario. Entonces mi sensación es que aquello que tiene que ocurrir, ocurrirá, y en tus manos está si vas a abrir el corazón o no, y a partir de ahí vas generando el árbol de decisión, ese libre albedrío va generando un árbol de decisión del corazón cada vez más abierto, donde las cosas se van alineando y sucediendo, y no quiere decir que no sucedan cosas malas, seguirán sucediendo, o el árbol de decisión hacia ir cerrando, y donde cada vez el sufrimiento se va amplificando, las cosas se van endureciendo, la fatiga va apareciendo hasta el punto incluso de que no tenga mucho sentido lo que estoy viviendo. Sí, es el tema del sufrimiento, si no nos abrimos a él, o el tema del dolor, perdón, si no nos abrimos a él con un concepto que has dicho muy bonito, es el corazón abierto. O sea, el corazón... Una cosa que me salvó en mi relación de pareja fue entender cuándo yo tenía el corazón abierto y el corazón cerrado. Algo tan sencillo como eso me permite transitar la vida desde otro lugar a la hora de tomar decisiones. Cuando veo un conflicto, cuando veo dolor, cuando veo sufrimiento, digo, vale, ¿ahora dónde estoy? ¿En qué situación estoy? ¿Estoy con el corazón abierto, con el corazón cerrado? ¿Y cómo puedo tomarme ese proceso de dolor? ¿Cómo puedo aprender de eso? Al final, yo creo que lo que nos hace maduros con el tiempo es esa capacidad de reaccionar ante los eventos negativos de una forma constructiva. Porque a los niños les cuesta eso, pero es normal. A los niños, mi hijo se cae y llora, ¿no? Mi hijo se quema con la sopa y llora. Hay una reacción muy, muy animal, ¿no? En eso de... Específica, proporcional y a tiempo. Claro, y es lo que tiene que vivir y punto. Pero a lo largo con los años, lo que vas aprendiendo es eso, ¿no? Vale, si me he quemado 2 veces, quizás es porque cuando la sopa está tan caliente, pues no tengo que tomar sopa cuando quema tanto. Entonces te vas readaptando a esas situaciones. Lo más difícil es cuando el dolor viene desde lo emocional, no tanto desde lo físico. Porque ahí el ser humano estamos acostumbrados a pues, tener un corte y notar el dolor, pero acaba pasando. Pero en lo emocional es donde tendemos a alargar porque no vemos cómo la herida se cura, porque la herida depende de nosotros que se cure. El corte no, el corte es automático. Entonces, ahí es donde he visto que la gente tiene más conflicto. Incluso ayer me comentaba un chico, subí un vídeo con mi mujer hablando sobre cómo, como experiencia nuestra, el momento en el cual crees que la relación se tiene que romper y ya no hay marcha atrás, es el momento más dulce a partir del cual puedes construir. Porque
de la misma forma que cuando te coge un tornado en el agua, bueno, ¿cómo se llama? corriente. Una corriente en el agua, si la luchas, seguramente la lías, porque no sabrás cuando estás hacia arriba, cuando estás boca abajo. ¿No? Es como el drifting, ¿no? Si te dejas llevar, o te escupe o te lleva al fondo, y al tocar fondo sabes dónde está el fondo y puedes empujarte hacia arriba. Al final lo que sucede en lo emocional es que es como estar debajo de una cascada, ¿no? No sabes dónde está lo de abajo y lo de arriba. Y hay que tocar fondo muchas veces para saber empujarse. Y ahí es donde juega el dolor o el sufrimiento una parte muy importante. Vale, estoy tocando algo sólido. Al final el dolor o el sufrimiento te permite conectar con una parte de ti que, bien hecho, te da aún más fuerza, te da aún más potencia, te da aún más ganas de salir de ahí. Porque nadie quiere estar ahí. Casi siempre el dolor proviene de la resistencia a un cambio. Normalmente hay una energía de amor que sufre un input que mueve ese escenario, que genera dolor, y ese dolor, si me resisto, se amplificará, se transformará en sufrimiento y en enfermedad, o si abro el corazón, se transmutará de nuevo a la verdadera energía semilla o de origen que es el amor, pero de un modo como más sanado. Sí, ¿no? Sí, es así, el amor, la palabra amor, que está un poco, no prostituida, pero parece ser que... Sobada. Sí, sobada, porque hoy en día todo parece amor y tal, suena muy hippie todo eso, ¿no? Pero al final muy es... hierbas, muy hierbas, sí. Pero al final es eso, ¿eh? O sea, el amor no es un concepto de, mirar una flor y solo ver amor y no hay problemas en la vida. No, problemas hay y siempre va a haber. Eso es. Entonces, hay una frase que me gusta mucho relacionada con lo estoico que dice: no le pidas a la vida menos complicaciones, pídele hombros más anchos para poder gestionarlas. Al final la vida no va a ser más sencilla. Lo que puedes es, mediante el libre albedrío, como decías antes, ver ese dolor o esa situación negativa de una forma o de otra, o constructivo o destructivo. Hay dos vías. Entonces, me comentaba ayer un chico por Instagram: bueno, pero esto que decís es muy bonito, pero ¿qué pasa cuando ha habido una infidelidad? Digo, lo mismo. Pasa lo mismo. Amor de base, input que mueve el escenario, dolor, ¿y ahora qué hago? ¿Me cierro o me abro? Es lo mismo. Y no significa que tengas que seguir con la relación. Yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Lo que te estoy diciendo es que ábrete a la experiencia. Porque si te está sucediendo y no te abres a ella, te va a volver a suceder. Porque al final nos pensamos que... O sea, al final yo siempre he pensado que esto es una película, que cada uno de nosotros, pues hay muñequitos alrededor de nuestra vida que van funcionando como espejos. Pero esta tensegridad es tan potente, tan colectiva, tan compleja, que todos estamos haciendo de muñequitos con todos. O sea, yo estoy aquí para crearte algo a ti, tú estás aquí para crearme algo a mí, igual que mi mujer, igual que mi hijo, igual que mi madre. Me encanta la palabra tensegridad. Es preciosa. Es como un telar infinito donde cuando tiras... Las sincronías suceden constantemente. Es brutal. A un multinivel. Es que tiras de un hilito aquí y se mueve todo, porque al final todo está conectado. Y por eso decimos que, estamos comentando, que la mayor parte de las decisiones no dependen de nosotros, depende que quizás alguien ha movido un hilito. Creo que tuvisteis un invitado, si no me equivoco, que me quedó grabada una frase en el podcast, en Antifrágil Podcast, que decía: si es para ti, es para ti, y ni que te lo robes. Sí. Y si no es para ti, no es para ti, y ni que lo agarres con las dos manos. No. Me encantó esa frase. Es que es así. O sea, tú lo único que puedes hacer es mirarlo y sonreír y decir, oye, pues esta mañana, ¿no? Que tenía un lío. O llorar. Tú imagínate que te comentaba esta mañana que no sé si cuando salga el podcast tendré el pelo corto o largo, ¿no? Porque estoy en la vida dirá. Estoy en ese proceso. Yo tengo ahora de aquí 2 horas en la pelo. Ya veré a ver qué hago. Pero estaba hablando con Uri. Yo he venido antes. Sí. Estaba hablando con Uri y le decía, tío, es que no sé, estoy viviendo una situación. Imagínate hasta qué punto, qué chorrada, que el hecho de cortarme el pelo me ha activado algo que me está haciendo trabajar en algo más profundo. Y me decía, eso es lo bonito de tener amigos conscientes, que me decía, hey,
abrázalo, tío. O sea, quédate ahí, sonríe, abrázalo. Y si tiene que ser, será. Y si no tiene que ser, no será. Y si lo haces, estará bien. Y si no lo haces, estará bien. O sea, que no el tema de nos juzgamos constantemente por las decisiones que tomamos. Y es que nos creemos que estamos tomando decisiones. Pero ¿y si ni somos nosotros quien las toma? ¿Y si nos creemos que sí? Pero en ese momento de tomar acción, igual es una parte de nuestro cerebro que está en conexión con algo que desconocemos. Co-creación, ¿no? Por ejemplo. O el otro día que hablaban de esa voz interior, ¿no? Iba en moto el otro día y una voz me dijo, ves por la autopista. Dije, pues yo nunca voy por la autopista para ir a Barcelona. Ves por la autopista. ¿Y si esa voz me estaba salvando de un accidente? Pues yo cogí esa voz y dije, venga, te voy a hacer caso. Llegué al destino. No sabemos si en el espacio-tiempo multiverso existe otro Omar que está hablando conmigo. A mí me flipa la película Interestelar de Matthew McConaughey, que hay un momento donde él está, viaja al espacio y entra en una dimensión paralela tal, y habla con su propia hija desde el futuro, ¿no? Y me parece una película que explica perfectamente la tensegridad. Es un concepto muy complejo, pero quien haya visto esa película entenderá un poquito más de qué hablamos. Precognición, clarividencia, intuición, telequinesia. Eso es brutal, tío. Me gustaría, nos estamos acercando al final del podcast y me gustaría no acabar sin pasar por dos temas. El primero es la música y el segundo es el propósito. Háblanos de la música, cómo te salvó la vida, la música dentro de esta espiritualidad en acción. La música es mi forma más pura, diría yo. Qué bonito, Sí, me encanta la palabra pura. Sí, mi forma más pura. Lo físico es mi forma de prepararme hacia el mundo y mi música es mi forma de abrirme hacia el mundo, desde lo más vulnerable. Cuando yo estoy haciendo música, ahí estoy permeable. Me permito... por eso tengo que estar la mayor parte de las veces solo, porque estoy tan abierto que cualquier energía me afecta. Y me permito estar en ese espacio porque me uso como un filtro. Y la música desde chiquitito, cuando yo pasaba muchas horas solo en casa, de pequeño, mis padres trabajaron muchas horas. Y yo utilicé la música como mi forma de evadirme. Empecé con guitarras. O de conectar. Sí. Yo pensaba que era para evadirme, pero conectaba, ¿no? Me pasaba 4 horas al día tocando música, guitarra, que con eso este año cierro un ciclo, porque yo empecé a tocar música gracias a un grupo que se llama Oasis. Hombre, yo lo conozco, sí. Claro. Y este año cierro el círculo yendo al primer concierto de su retorno. Me han invitado. ¡Qué bueno! Aparte me han invitado, o sea, la vida me lo ha puesto gratis y sin esfuerzo. Cuando es para ti, es para ti. Es eso. Es muy, muy fuerte. Pero la música con los años representó esa parte de soledad, en muchos casos de tristeza. Yo he hecho música desde mi lado más triste, desde mi lado más jodido, más doloroso, más de sufrimiento. Yo he sufrido mucho dentro de mí, pero escogido. Yo he escogido sufrir. Y ahora sé que yo puedo escoger no sufrir, pero de jovencito no sabía. Y es gran parte de los problemas de la juventud, que no sabes que puedes escogerlo. Realmente lo que estabas haciendo con la música era abrir el corazón para relacionarte con ese dolor. Exacto. Era una forma... Sí, porque yo siempre he dicho, si yo no hubiese tocado música, yo no estaría aquí. Yo estaría muerto. Yo me hubiese o suicidado o... En el primer episodio te salvó la vida. Me salvó la vida. Yo de pequeñito también jugaba mucho con la muerte. Recuerdo, vivía en una casa de caracol y de pequeño me acuerdo de colgarme en el vacío con una mano y decir, si ahora abro la mano yo ya desaparezco, pero decido no abrirla. Hasta ese punto existencial. O sea, y la música me ayudó a navegar todo eso desde otro lugar. Y ahora de mayor, la música
yo siempre tenía una frase que decía, no quiero hacer de la música mi profesión. ¿Por qué? Porque perderá la pasión, o sea, perderá el sentido, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, ni dónde tengo que hacer el concierto, ni tocar, ni por qué. Pero es que la vida ahora nos ha traído una posibilidad preciosa, que es escoger cómo lo compartimos sin que nadie nos diga cómo. Antes necesitabas un manager que ahora puedes subir tu música gratuitamente. Puedes subir tu música a internet y si es para ti, sucederá. Y bueno, está sucediendo de alguna manera, ¿no? La gente está conectando con esa parte de crecimiento. Todos esos últimos 4 discos han sido hechos desde mi aceptación del ser, desde ser papá, desde el trabajo de pareja, desde ese sufrimiento de caminar cada día. Y tanta gente conecta con ese sufrimiento sutil que me envían mensajes. O sea, es muy curioso lo que te voy a decir, pero cada canción la he hecho bajo una energía vital. La gente me contacta sin ellos saber bajo qué tristeza o evento la escribí, me contactan con ese mismo sentimiento de emoción. Me dicen gracias porque no me he suicidado por esta canción, o gracias porque estoy hablando con mi mujer gracias a esta canción, o gracias porque... Y ahí entra la sutileza, que no tenemos ni idea de cómo está hecho este telar. La vibración energética que implica la música. Buah, Te voy a compartir algo bastante personal, que es hace un tiempo, unos meses, falleció un gran amigo y tengo un vínculo muy bonito con su mujer, hasta el punto de que podría decir que ahora ella es mi amiga, ¿no? Y hablábamos mucho de esta mirada de entendimiento profundo que incluye la materia y la no materia para poder procesar el dolor de la pérdida de su marido. Y uno de sus hijos, que tiene un cerebro muy bien amoblado, pero un cerebro bastante de lo que se ve y lo que se toca, ella sentía la necesidad de poder compartir con él esta mirada más amplia y que pudiera incluir esta parte, vamos a llamarle cuántica o no tangible, en el proceso de sanación de la pérdida. Pues en alguna ocasión ella intentó tener alguna conversación y no tuvo éxito. ¿Qué ocurrió? Que el hijo, de forma voluntaria, decide empezar a tocar la guitarra de un modo autodidacta y a cantar. Y una noche sale al patio de su casa y se pone a tocar una canción que le gustaba a él, a su padre, a su madre, y se pone a cantar la canción de Coquemaya de No puedo vivir. Qué bonita. Yo canto fatal. Entonces, y empieza a cantar esa canción y de golpe abre una especie de portal ahora ya lo estoy traduciendo, pero de golpe oye a alguien que está cantando la misma canción. Y hace así. ¿Quién hay? Obviamente no había nadie. Wow. Da la vuelta a la casa para ver si había alguien que estaba cantando esa canción. No había nadie. Wow. La música abre portales. Sí. Es un canal. Wow. Como su padre sabía que no iba de conversaciones para que pudiera generar esa mirada que incluyera lo no tangible. Y la música abrió el portal para que cantaran juntos. Desde el más allá. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy bonito porque... Es precioso. Es precioso. Las palabras normalmente se quedan cortas porque son conceptos, ¿no? Pero la música es infinito lo que puede ser. Estremece. Siempre, cuando oyes un cello, cuando oyes un violín, el desgarro o un piano tocado lento, hay cosas que... Hay noches, hay mañanas que me tengo que sentar al piano. Tengo que sentarme al piano para sacar algo. Y lo más bonito, lo que invito a la gente es si sus hijos empiezan música o tienen intención o les llama la música, que no les cojan un profesor. Que permitan que el niño intuitivamente al inicio pruebe.
porque la intuición me llevó a ser un músico muy emocional, donde lo técnico no tiene tanta importancia. Pero mis discos de piano clásico son escuchados como muchos otros artistas, al nivel de muchos otros artistas que tienen 20 años de carrera musical y reglada, y yo no. Entonces, ¿por qué? Porque mi emocionalidad compensa la falta de técnica, porque al final lo que toco es único, porque sale de mí, y es lo más sencillo del mundo, es música muy simplista, pero al final es mi forma de expresar mi vida, ¿no? Y por eso te decía que siempre hago la broma de el cuerpo para mí, o el movimiento es, la frase está en inglés, now that I have your attention, vamos a hablar de lo otro, ¿sabes? Ha sido como el reclamo ese de vivimos tiempos donde lo físico llama mucho la atención, pero lo bonito es que después de entrar en lo físico, la gente ha entendido que hay un ser más profundo. Y eso es lo que me interesa a mí, que poder demostrar que podemos entrar en las profundidades de nuestro ser sin ser unos hippies. Ayer le decía a mi mujer una palabra que no había dicho nunca y creo que leído tampoco, seguramente muchos antes que yo la utilizaron, pero me vino, que es una forma de vivirte. Qué bonito. Me gusta el concepto, es una forma de vivirme, es una forma de vivirte. Sí, vivirse, sí. Sí, pero no nos vivimos, ¿eh? Ahora que lo pienso. Es buena, ¿eh? Es buena. No está vivimos. Mal que lo diga yo. No, es buena, es buena. Digo, ostras, ¿qué he dicho? Vivirse. Temazo, ¿eh? El propósito. Propósito. Es algo que siempre relacionamos con una profesión, ¿no? O con algo que tenemos que... Y no siempre es así, ¿no? Qué bueno, me gusta. Sí. Eso también siempre lo ligo un poquito a... Antiguamente, cuando no teníamos tanta complejidad social, salíamos a cazar sí o sí, porque teníamos que traer comida. Y al final el trabajo hoy en día es una fractalidad de eso, ¿no? No siempre nuestro trabajo tiene que ser el propósito. Lo que sí que tenemos que encontrar es, primero, a mí me ha ayudado muchísimo conectar con mis valores. ¿Quién soy? Definirme desde el yo, no desde lo que los demás piensan de mí o creo que deben de pensar de mí. No, ¿quién soy? ¿Cuál es mi coherencia, honestidad, ciertas cosas, ¿no? Que no siempre he vivido bajo ello. Y a partir de esos valores vi cómo podría traer un propósito a mi vida, y muchas veces es simplemente escuchar qué mueve a tu corazón. Es lo que lo hablabas antes, al final el corazón es quien te guía, porque lo mental es ruido, mucho ruido, pero lo que late aquí, e incluso en la intuición, es lo que realmente intento escuchar de primeras, porque si escucho la cabeza, mal vamos. En mi caso, el propósito ha sido no tener miedo a compartirme. Por eso también... Qué bonito. Sí, tenía miedo a compartirme. Tenía miedo a abrirme. Volvemos a la fractalidad. Quizás porque tenía miedo a abrir mi corazón. Y tenía miedo porque estaba pensando en quizás reacciones negativas, un cierto desvalor por mi parte, o el simple hecho de no confiar que lo que yo iba a dar o de lo que podía hablar o compartir fuera lo suficientemente bueno, que ahí entra en lo mental, porque todo eso es una complejidad mental que seguramente me viene de condicionamientos, experiencias, traumas, lo que sea. Pero ¿qué me hace feliz a mí, no? ¿Y qué me llena a mí? Yo sé que cuando me siento al piano, me siento pleno. Vale, pues... ¿Y te gustaría compartirlo con el mundo? Sí, me gustaría. Venga, pues esto es un propósito. No tiene por qué solo ver uno. Cuando tú conectas con tu movimiento y tu forma de... Cuando te para gente porque te pregunta, oye, ¿por qué entrenas así o asá? ¿Disfrutas explicándolo? Sí. Vale, pues ya está. Sigue por ahí también. ¿Disfrutas de tu experiencia y de tu crecimiento con tu mujer y el mirar más adentro y el querer no tomar el camino fácil del cambio por el simple hecho de cambiar? Me apetece mirar más adentro. Vale, pues es otro propósito. Entonces al final desgrano la vida
en esas etapas, ¿no? Intento buscar un propósito en cada etapa de mi vida o en cada sección de mi vida, porque no creo que haya uno solo, para mí, ¿eh? También soy una persona bastante obsesionada en el buen sentido con el renacentismo. Entonces, creo que una persona, para ser buena en algo, tiene que intentar entender el todo, porque volvemos a la tensegridad esa, ¿no? Lo decía, no recuerdo ahora qué samurái decía, para ser un buen samurái tienes que ser un buen poeta. Oh, qué bonito. Y tienes que tocar todas las artes. Es muy equivalente a ti. Sí, me siento muy identificado en eso. Sí. Vivirme a través del corazón sería un propósito. Escuchándote me ha venido eso, vivirme a través del corazón. Me gusta. Vivirse a través del corazón. Sí, apagar un poquito más esto y encender un poquito más esto. Omar, ha sido un auténtico placer vivir esta entrevista, vivirme en esta entrevista. Espero que todos los que estáis al otro lado os haya llegado esta energía, porque sin duda es una energía sanadora y con mucho brillo. Espero que sea algo que siembre una semilla dentro de vosotros, igual que la sembró dentro de mí, haber conocido a Omar. Y os mandamos un beso muy grande y un abrazo gigante. Gracias de corazón y ha sido un honor. Y gracias por hacerme sentir tan cómodo. Muchas gracias, Omar. Gracias.